Russians have entered the city. The war has begun, and we have to tell its story. Хорошо, что тут есть пресса. Снимайте. This is painful to watch, but it must be painful to watch. Вони нанесли бомбовий удар. Вон там! Хирургический корпус, вот там вот! А, вы госпитале, да? Мамочка! Не знаешь, куда бежать. Con estas imágenes de la película documental 20 días en Mariupol, vamos a abrir el blog de hoy porque justo esta noche Ucrania ha ganado su primer Oscar por este documental. Pero como para nosotros es una gran tragedia que todavía sigue, igual que dice el director de la película, Mstislav Chernov, que él hubiera preferido nunca haber hecho esta película. Y es muy triste porque Ucrania se ha hecho famosa en todo el mundo por lo que está sucediendo en nuestra tierra, por esta terrible guerra de la que estamos hablando desde mi blog. Soy Olga Tarnowska y este es el blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Quiero en primer lugar agradecer a todos los que habéis colaborado con la recaudación del dinero para nuestro coche operativo. Ya tenemos más de 1.100 euros. Así que todavía es la mitad de todo lo que necesitamos. Bueno, entre todas, porque no soy yo la única que recauda este dinero, son varias amigas mías que tienen abiertas sus, nosotros lo llamamos tarros, ¿no? Tarros bancarios. Así que os agradezco, si alguien todavía no ha colaborado, os agradezco esa contribución. Vale, vamos a empezar con las noticias más, digamos, sonadas o más polémicas. Otra vez aparece el Papa Francisco con sus fantásticas declaraciones sobre la guerra de Ucrania, diciendo que hay que tener coraje para levantar la bandera blanca, refiriéndose a la parte ucraniana y para sentarse a la mesa y negociar. Vale, yo ya no quiero hablar mucho porque ya al Papa lo tenemos calado aquí en Ucrania. Nos da muchísima pena que la Iglesia Católica tenga un representante tan políticamente comprometido, tanto con Rusia como con alguna ideología probablemente de izquierdas y en sus actividades no se rige por las cosas espirituales, religiosas, bíblicas, sino se rige por algún motivo personal o desconocido para nosotros, ideológico. ¿Vale? Entonces yo quería plantear una cosa y leer vuestros comentarios, ¿no? El Papa nunca ha pedido a Putin de retirar su ejército de Ucrania, de terminar esta guerra. O sea, públicamente nunca se enfrenta con el agresor, con el terrorista. No le dice los 10 mandamientos, ¿vale? De no matarás, no robarás, no desearás el bien del próximo. Esto no lo tiene, pero presionar a Ucrania, intentar que Ucrania se someta a la agresión, ¿vale? Él lo ha hecho varias veces. De hecho, nos ha dolido, toda su actitud pública nos ha dolido mucho desde cuando él quería que se presentara en la procesión en Roma una mujer ucraniana junto con una mujer rusa llevando la misma cruz, aunque aquí estamos destrozados, violados, torturados, bombardeados, pues a él le parece todo igual, ¿no? No sabemos, porque hay una teoría que el Papa Francisco nos tiene manía a los ucranianos por varias razones. Porque un escritor de origen ucraniano, Horacio Verspitsky, ha escrito un libro llamado El Silencio, sobre el silencio es el nombre de la isla donde estaba una de las, sedes de la iglesia en Argentina, ¿no? Y que con su silencioso consentimiento pues, se realizaban bastantes crímenes, incluso contra los sacerdotes progresistas. Entonces, Papa Francisco de alguna forma está involucrado en permitir estos crímenes, ¿no? Entonces, como que él sí que se ha sometido al mal y él, cuando ve que el pueblo ucraniano resiste, lucha, no reconoce la violencia, no quiere
ser una parte de este mal, ni por el bien, digamos, como a él le parece que es un bien, que Ucrania se rinda y pues, sea víctima total y absoluta del régimen de Putin. ¿Vale? Entonces, puede ser que él nos tiene manía porque le mostramos que se puede vivir sin someterse al mal, ¿vale? Sin hacer parte de este mal. Y es una de las, por supuesto, el escritor de origen ucraniano es el que descubrió todas esas cosas y me imagino que no nos tiene mucho aprecio el Papa Francisco. No sé, quiero ver vuestras ideas. Y por supuesto, el Vaticano siempre ha colaborado con los regímenes dictatoriales, tanto de Mussolini como de los nazis. Aquí vemos estas bonitas imágenes. Incluso Putin ha usado a Papa Francisco para su propia propaganda, porque en el año creo que 19 el Papa le entregó una medalla que fue hecha, una medalla como una ficha de protesta del Vaticano, y decía la medalla: nada se pierde con la paz, todo se pierde con la guerra. Entonces los medios rusos han dicho que el Papa le ha dado la medalla del ángel protector de la paz a Putin. ¿Vale? Y salió la noticia en todos los medios de comunicación, incluso en los ucranianos, y nosotros otra vez escandalizados. Dice, ¿cómo es posible? Habiendo guerra en Ucrania desde 2014, iniciada por el régimen de Putin, y Papa le da una medalla, es como escupir a la cara de los ucranianos. Pero no era verdad, era como un mensaje al revés, intentando llamarlo ¿cómo se dice?, a recusar esta guerra terrible. Vale, luego Papa nunca ha venido a Ucrania. Siempre dice, si voy a Ucrania debería ir a Rusia, pero Ucrania siempre le invita, porque en Ucrania hay 6,5, por lo menos 6,5 millones de católicos y greco-católicos. ¿Vale? En Rusia hay solamente 790.000 católicos. Y Papa ya ha hecho un discurso dirigido a los jóvenes rusos, creo que fue el año pasado, donde hablaba del Pedro el Grande, de Catalina la Grande, con toda la admiración que le tiene. Y nunca ha hecho nada por los ucranianos, o sea, no nos ha dado ningún discurso para animarnos a nosotros o para solidarizarse, digamos, con nosotros, cosas que no sean cosas generales, que a veces suelta algún sermón y sí que ahí menciona, no le digo que no lo hace, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene Papa? ¿Es el dinero del Vaticano? ¿Es algo oscuro en su pasado que lo tiene incómodo con la lucha en Ucrania? ¿Algún chantaje que le hace Rusia? ¿Qué cosa puede tener este hombre para comportarse de una forma tan poco cristiana con un pueblo que realmente lucha, que intenta sobrevivir, que intenta ser libre? Que al fin y al cabo, y como me dice también mi amigo Luis Cabrera, que Dios luchaba por el bien, por la libertad, por los valores. O sea, eso dicen los protestantes. Además, justo yo traduje un artículo para mi proyecto Tribunal para Putin, que todavía no ha salido porque no lo han publicado, pero ya lo dejaré para cuando salga, que habla de los crímenes de Rusia contra la iglesia ucraniana. Entonces, ha cometido 356 crímenes contra edificios y personas religiosas Rusia. Entonces, estamos hablando de los bombardeos, estamos hablando de los daños, del saqueo de las iglesias, del uso de las iglesias como bases militares, de bombardeo, por ejemplo, de la mezquita de Mariupol, con 90 personas dentro, eran básicamente turcos que se refugiaron en la mezquita junto con 34 niños. ¿Vale? Y los rusos lo bombardean. Por supuesto, aquí tenemos la iglesia del Patriarcado de Moscú, que todavía es la mayoría de las iglesias ortodoxas, ¿vale? Pero Ucrania está, recuperando el terreno, ¿no? Porque tenemos la iglesia ucraniana que es oficialmente reconocida ya por el Patriarca Universal de Grecia desde 2018. Y entonces muchas iglesias ya han pasado, pero muchas todavía no han pasado. Entonces los rusos son mucho más represivos contra otro tipo de religión que no sea la de Moscú, la iglesia ortodoxa de Moscú, aunque ellos se llaman la iglesia ucraniana, no son ucraniana. Yo les llamo la iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú y punto. Incluso yo en mis traducciones ni siquiera digo la iglesia ucraniana del Patriarcado de Moscú, porque no es ucraniana.
hablan en ruso, rezan por Vladimir Putin, rezan por el patriarca de servicios especiales Kirill, etc. Entonces, también bombardean iglesias ortodoxas, como han hecho bombardear el monasterio Lavra de Sviatogirsk y mataron a unos cuantos monjes ahí. Pero los que sufren represiones personales son muchas veces los sacerdotes, tanto de la iglesia ucraniana, griega o católica, o ortodoxa, protestantes. Han prohibido, por ejemplo, en los territorios ocupados a los testigos de Jehová, menonitas, les confiscan sus bienes, etc. Y a unos cuantos sacerdotes les secuestraron, les tienen detenidos en un lugar desconocido, pues a muchos les han aplicado torturas, a algunos les han matado aquí incluso en la región de Kiev. Vale, entonces los rusos están destruyendo todo lo que es Ucrania, incluyendo la iglesia. Y tenemos al Papa con este tipo de discursos para nosotros extraños, que son al servicio de Putin. ¿Vale? Y muchos politólogos dicen que Papa, como el representante del sur global, porque es argentino, él está expresando un poquito esta convicción que tienen los países, que hay que sentarse a negociar y parar la guerra. Y es un discurso que en primer lugar promueve y beneficia a Putin. ¿Vale? Porque ahora que ellos se han ahogado un poquito después de la ofensiva rusa en Avdiivka, han tomado Avdiivka, pero ya intentaron avanzar rápido, pero no pueden, porque no, el paisaje, los campos abiertos no se lo permiten. Y los ucranianos ya están frenando un poquito esa ofensiva, con lo cual no les trajo ningún beneficio militar, o sea, no ha caído ninguna parcela, ningún trecho del frente ucraniano, se ha retirado, pero estamos ahí. ¿Vale? Con lo cual Putin ahora como nunca insiste en el pacifismo, y Papa puede ser también un arma, una herramienta del Putin a nivel global, porque el Papa tiene muchísima influencia en el mundo de tantos católicos. Y ya ¿cómo se dice? El arzobispo Sviatoslav, no será cardenal, ¿no? Porque es de la iglesia greco-católica, que, bueno, el prior de la iglesia greco-católica ucraniana ya le ha respondido a Papa, diciendo que Ucrania lucha, Ucrania tiene valores, es una lucha del blanca y negra, no tiene ninguna duda, y los que no creen que Dios está luchando en el corazón de los ucranianos, pues que tienen que ir a confesar. ¿Vale? Entonces no ha dicho nada, aunque el Vaticano se ha apresurado a desmentir las palabras de Papa, a decir que no están bien interpretados, que todo esto, la paz, la palabra bandera blanca no es rendirse, es la palabra de la paz, o sea, hacen lo que pueden. Pero el caso es que Papa es muy consecuente en su política antiucraniana y pues no sabemos por qué. Entonces esa es la pregunta que me gustaría que cada uno de vosotros me respondáis. Vale, vamos a ir hablando de la guerra. Este fin de semana Ucrania ha hecho varios bombardeos, incluso hoy, a Rusia. Hemos leído que ayer los medios de comunicación rusos han dicho que han derribado 130 drones ucranianos. Esto ya nos hace enorgullecernos de forma, vamos, brutal, porque nosotros sabemos que podemos lanzar como hasta 50 drones, pero para que derriben 130 yo no sé cuántos drones tenemos que lanzar desde todas partes, ¿vale? Pero igual para las elecciones de Putin, pues tienen que aumentar las cifras para mostrar lo buenos que son. Entonces, dos drones han llegado a la ciudad de Taganrog, eran a una planta donde se reparan los aviones A-50. Entonces, teóricamente, ahí estaba el avión A-50 que ya hemos dañado en Bielorrusia. Había otro avión A-50, incluso que dicen que estaba un avión nuevo ruso A-100 después de las pruebas, le estaban haciendo arreglos. Entonces,
no hubo grandes incendios, no vamos a mentir, no tenemos todavía confirmación de los daños causados a los aviones, pero por los agujeros en el techo podemos deducir que el techo se derrumbó y en el caso de estar ahí debajo estos aviones, alguno de estos dos, por lo menos, 2 o 3, pues podrían estar afectados, si no destruidos mucho, pues muy bien dañados y su reparación va a pues, tardar un tiempo si es que se recuperan. Todavía no hay pruebas, es una de las cosas que Rusia silencia. Vale, también se han escuchado ayer las explosiones en Kursk, en Belgorod y en San Petersburgo. Y hubo una gran explosión en el gasoducto de Khanty-Mansisk. Entonces ayer ha sido un día muy movido en Rusia y el gasoducto pues, estaba en llamas durante horas y horas y horas. Así que hoy ya estamos hablando de un pueblo que está cerca del aeródromo en San Petersburgo que se llama Gorelova. Gorelova es como traducido como quemado y estaba pues efectivamente quemándose. No llegaron las llamas al aeropuerto en sí, pero podemos imaginar que el dron estaba dirigido a aquel aeropuerto. Y también tenemos noticias de un incendio en Rodniki, en el pueblo de Rodniki, en la región de Moscú. Entonces, ahí está en llamas un almacén de construcción y también parece que fue pues alcanzada y quemada una gasolinera. Así que está bastante calentita la cosa durante estos días en Rusia. Vale, entonces, ¿qué más? Tenemos una buena noticia. Rusia, desde la destrucción del barco Sergei Kotov, no sale al mar abierto. Eso quiere decir que tienen miedo sus barcos de navegar y, consecuentemente, no pueden lanzarnos misiles desde aquella zona. Otra noticia que ya sabéis que yo soy una persona que me gusta hablar de la verdad y si hay alguna cosa que no va, también lo estoy diciendo. Forbes escribe que parece que Ucrania ha perdido 2 lanzadoras Patriot y una lanzadora HIMARS. Y si de las lanzadoras HIMARS tenemos un vídeo que lo comprueba, grabado creo que el 5 de marzo o el 4 de marzo, de las lanzadoras de Patriot hay un vídeo que no se puede ver con claridad porque no son remolques con lanzadoras. Es un camión como cerrado, pues ahí se veía que podía haber algún equipamiento militar que también está explotando, pero no se sabe qué es lo que estaba dentro. Entonces podría bien ser un Patriot, una lanzadora Patriot, un sistema antiaéreo S-300 o alguna otra maquinaria de este tipo grande. Entonces, Ucrania, por no tener artillería, aunque dicen que en los últimos 3 días ya están llegando algunos proyectiles que Ucrania utiliza finalmente, aunque siempre va a ser insuficiente. Para nosotros llegar a la proporción 1:5 ya es maravilloso, porque Rusia fabrica 250.000 proyectiles al mes y es 3 o 4 veces más que puede fabricar toda Europa. Con lo cual no podemos compararnos con Rusia y con tener algo con que defenderse ya estamos felices. Pero como yo digo que Ucrania nunca ha recibido munición suficiente para hacer operaciones, todavía no ha sucedido este caso. Y no sé si sucederá, porque ya escribe New York Times que Ucrania va a recibir solamente 6 aviones F-16 para el mes de julio, ¿vale? Porque solo tenemos preparados 12 pilotos, porque se retrasaron sus entrenamientos por el desconocimiento del inglés, ¿vale? Y claro, entendemos que con todo esto, con todo este panorama hay que ser sinceros. Las armas que nos dan no permiten que Ucrania ni siquiera recupere su territorio, ¿no? Porque cuando están hablando de ATACMS y todos varios meses y un año de no darnos esos ATACMS y cuando nos los dan son una veintena de ATACMS. Y claro, con una veintena de ATACMS no vas
ni te asomas por la parte de Crimea, ¿vale? Puedes hacer alguna cosita, pero nada que pueda cambiar la situación en el frente. Y lo mismo con estos 6 aviones. Ucrania ha dicho que necesita para una contraofensiva en condiciones como mínimo 120 aviones, es lo que pidió Zaluzhny hace más de un año, ¿no? Y nos dicen que vamos a recibir 6 aviones. 6 aviones son el 5% de lo que Ucrania necesita recibir. Simplemente os digo, porque muchas veces la gente me dice, es que Ucrania está pidiendo, estamos pidiendo porque no nos dan, o porque nos dan unas migajas. Y con esto tenemos que hacer algo. Entonces, claro, lo de la pérdida de lanzadoras, ¿no? Simplemente os digo que puede pasar, incluso si hemos tenido que arriesgar los Patriots o los Franken-SAM, cualquier tipo de sistema que teníamos que usar para poder parar los bombardeos de los rusos, y los hemos parado porque hemos derribado 13 aviones confirmados este mes pasado. Y esto ha, digamos, cambiado la táctica rusa, aunque ellos ya vuelven a bombardearnos con las bombas fugaces aéreas que se llaman FAB 1500 y son bombas terribles porque si cae al lado, pues incluso la gente recibe unas traumas y contusiones cerebrales y todo esto que luego pueden quedarse simplemente deshabilitados para las batallas. Entonces hacen muchísimo daño y necesitamos algo para protegernos de los aviones rusos. Así que la situación realmente es complicada y la maquinaria de la guerra, aunque se destruye, pues es una cosa que se destruye, ¿no? No podemos evitarlo. No sabemos si está confirmado o no. El Estado Mayor ucraniano calla sobre la destrucción de esas cosas, pero no nos causa un horror, o no tiene que tampoco causar una euforia a los rusos, porque es una guerra. Ellos también aprenden, ellos también tienen sus sistemas de reconocimiento, y si nos han lanzado el misil Iskander y han destruido esos 2 camiones que iban allí, pues Ucrania tiene que sacar conclusiones, tiene que pues no arriesgar más, poner sistemas adicionales antidrones, porque fue un dron que los detectó y un Iskander que llegó acto seguido. Entonces hay que espabilarse, ¿no? Para estar a la altura. Vale. Otro problema ucraniano es que, claro, Ucrania estaba pensando en hacer una contraofensiva, entonces no se preparó bien para la retaguardia, y ahora tenemos que hacer trincheras y líneas de defensa muy aceleradamente, ¿no? Y ahora que no vemos una perspectiva de la ayuda real, cuando digo real es algo que podamos usar en nuestro beneficio, no solo para defendernos y para no quedarnos ahogados como estamos ahora. Entonces sí que tenemos que ir preparando las líneas de defensa contra los ataques rusos que pueden ir a más. Y dicen, por ejemplo, aquí en el norte ya han colocado más de 500.000 de minas. Y en el norte estamos más tranquilos porque no hay hostilidades directas, pero en los sitios donde hay batallas, pues no se puede traer tanta maquinaria para hacerlo bastante bien, ¿no? Y de calidad. Y además Ucrania tiene que redirigir recursos, que nuestro gobierno es muy torpe para todas las cosas. Hacerlas a tiempo, ¿no? Así que esto es lo que estamos viviendo, y por supuesto estamos en un momento bastante desanimador. Como yo he dicho, no hemos recuperado la fe desde la destitución del general Zaluzhny. Yo lo digo, lo repito, porque esto me dicen muchísimos amigos, ¿vale? Si hace 6 meses Ucrania estaba muy, como se dice, cargada por la victoria, estábamos ahí, ahora no estamos, ¿vale? Y eso es algo, luchamos, porque hay que luchar, estamos teniendo fe, pero no estamos sintiéndolo como lo habíamos sentido antes, y eso me da muchísimo miedo, ¿no? Me da muchísimo miedo porque yo creo que la victoria empieza por dentro, y a ver si cambia la situación y podamos recuperar esta fe en nosotros y en nuestra victoria. Vale, seguimos.
fue cambiado el jefe del comando de la flota rusa. Ya es la cuarta vez que lo cambian porque piensan que cambiando a las figuritas cambiará la situación. Pues no cambiará. La flota rusa en el Mar Negro ya tiene una sentencia firmada. Y claro, los países de la OTAN podrían ayudarnos a destruir la flota rusa, por ejemplo, en otros sitios, en el Mar Báltico o en algún otro sitio. Vale, sería fantástico, porque en la guerra, no hay fronteras. Son objetivos militares legítimos y Ucrania podría ir contra ellos, pero creo que hasta ese paso todavía hay mucho, ¿no? Europa madura, Europa pasa de la Europa aterrorizada por Putin al estado de la Europa alerta y la Europa que va a hacer algo, espero, porque ya ha dicho el ministro de Exteriores de Polonia, Sikorski, que algunos países de la OTAN ya tienen sus destacamientos en Ucrania, obviamente, porque son tropas que son, o sea, son personal militar consultor, personal militar técnico, personal que acompaña algunas armas más tecnológicas, instructores, etc. Pero cada vez se habla más de la posibilidad del ejército como tal, ¿no? Algunos que podrían, a lo mejor, no estar participando en la batalla directamente, pero podrían hacer algún tipo de apoyo logístico a Ucrania, porque no van a entrar tal cual, van a entrar muy bien armados, con armas de la última categoría, de la última generación, perdón, que Ucrania no tiene. Ucrania está recibiendo armas que solo le dan la paridad con los rusos. Estamos luchando con al mismo nivel militar, no somos superiores, ni... Bueno, en algunas cosas tenemos alguna ventaja, en otros tienen ellos, pero es una guerra que todavía no ha recibido como necesitamos un upgrade tecnológico, ¿vale? Eso lo dijo Zaluzhnyi en uno de sus discursos. Entonces, creo que, bueno, los rusos siguen destruyendo Odessa. Odessa es un punto de destino de ellos, de ataques constante, porque la infraestructura portuaria, sobre todo. Otra noticia buena: ha muerto otro propagandista militar ruso, que es muy popular, que tenía centenas de miles de suscriptores y se llamaba Número 13. Vale, ya van varios. Y también os dejo el vídeo cuando unos drones ucranianos están destruyendo un punto de comando móvil ruso. También es un vídeo bonito. Vale, entonces creo que a esta altura es todo. Solamente lo último que quería decir: en su último discurso Putin ha dicho que Rusia se dirige directamente por Dios. Vale. No necesitan ni al Papa, sí, Dios directamente les da instrucciones de qué país invadir y a qué pueblo hay que exterminar. Y con esto, y un venceremos, me despido. Un like, una suscripción, un compartir y, si sois tan gentiles, una donación. Venceremos.